Iglesia, tengo que decirte algo. Me siento contento porque la palabra que Dios nos trae en este día es una palabra sobrenatural. Una palabra que si tú vienes hambriento vas a recibir de ese maná del cielo. ¿Quién viene hambriento de la palabra de Dios? Chapín. Amén, dijo. Usted tiene más sueño que hambre, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que tener ese hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Quién viene hambriento de palabra de Dios? No escucho. ¿Quién viene hambriento de palabra de Dios? Amén. ¿Verdad que sí? Tenemos hambre y sed de la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos hambre y sed, se sirve un banquete de parte de Dios. Es un banquete grandísimo que el Señor trae para nosotros. Y el Espíritu Santo me regaló un tema que cuando lo estaba escribiendo me sacudió mi interior. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no entendemos la razón de muchas cosas. Pero en realidad, el día de hoy te traigo un ejemplo increíble que probablemente pasaste por alto. Probablemente lo estuviste leyendo, escudriñaste la palabra, pero pasaste por alto a este personaje bíblico. Y la enseñanza del día de hoy se titula de la siguiente manera: detrás de mi propósito. Tenemos que comprender que cada uno de nosotros tiene un propósito. Y ese propósito es personal. A pesar de que en muchas ocasiones, y voy a hacer un paréntesis dentro del paréntesis, nosotros como familia tuvimos una prueba, podemos llamarle así, ¿verdad? Que el Señor estuvo procesando un proceso familiar, pero dentro del proceso familiar también el Señor estaba tratando de manera individual. Porque muchas cosas suceden a nivel familiar, pero el Señor está tratando de manera individual a pesar del proceso familiar, ¿sí? Y recuerdo cuando nosotros a nivel familiar fuimos procesados, muchas veces que si me pongo a contarte tantas veces no nos vamos de aquí, pero en la mayoría de ellas, cuando el propósito era grande, el Señor procesaba a la familia, pero también procesaba de manera individual. O sea, es algo increíble que nosotros tenemos que comprender y recibir de parte de Dios a través de la palabra que trae vida y vida en abundancia. Amén. Usted sabe que la palabra tiene vida y vida en abundancia, que viene a despertar en cada uno de nosotros algo que en muchas ocasiones está dormido o simplemente está desactivado. Y cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, sacude esas áreas y nos despierta. Y eso es lo hermoso que Dios trae para nosotros. Y vamos a irnos a Job 42:2. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Job 42:2. Y dice de la siguiente manera: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y ningún propósito tuyo puede ser estorbado, o puede ser ignorado, o puede ser pasado por alto. Cuando Dios decide procesarte, no puedes esconderte. Cuando Dios decide y te escoge, no puedes esconderte del propósito de Dios. No podrás. Y muchas veces no comprendemos y huimos del propósito, corremos lejos del propósito de Dios porque nos da temor. Porque muchos nos han dicho: es que el propósito duele, es que el propósito es bien, el proceso a veces no lo comprendo, y porque no lo comprendo me duele, me lastima y no quiero ser procesado, ¿sí? Y nos han enseñado que el propósito en medio del proceso es aún mayor, pero pasamos por alto lo que está detrás de todo esto. Hay un proceso que te lleva a un propósito, pero detrás de eso hay algo más que nosotros tenemos que entender. Y por eso quiero llevarte hoy a través de la palabra de Dios. Te voy a transicionar de un punto hacia otro punto para que tú abras los ojos a nivel espiritual y puedas comprender lo que Dios está haciendo con nosotros. Y digo nosotros, ¿por qué? Porque yo también estoy siendo procesado, porque yo sé que voy hacia un propósito. Todos nosotros, ya sea grande o pequeño, todos estamos en medio de un propósito y de un proceso. Y no quiero que levantes la mano, porque sé que todos levantamos a doble mano cuando pregunte quién está en medio de un proceso. Todos estamos en medio de un proceso. Y el propósito es tan grande que hoy vas a entender muchas cosas.
Filipenses 2, del 12 al 13, dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que entender que el Señor provoca en nosotros el querer y el hacer. Yo quiero decirte algo a ti. Cuando Dios te escoge para un propósito, Él mismo activa en ti el querer y el hacer. Si tú estás ahora mismo siendo procesado y vas en búsqueda y ya tienes en la mira ese propósito que Dios te ha mostrado, tú tienes que comprender que el Espíritu Santo ya ha inyectado en ti y ha activado el querer y el hacer la voluntad de Dios. Yo quiero la voluntad de Dios, yo anhelo la voluntad de Dios, yo añoro la voluntad de Dios, yo estoy gimiendo, estoy hambriento y sediento por la voluntad de Dios. La quiero, la necesito así como mi respirar. De nada me sirve estar vivo físicamente si estoy fuera de la voluntad de Dios. De nada me sirve. De nada me sirve ser próspero empresarialmente hablando si no tengo a Dios en medio de mi vida, o mucho menos de mi familia y de mi empresa. De nada me sirve. Porque al momento de sonar la trompeta, se quedará empresa, se quedará ropa, se quedará casa, se quedará familia, se quedará todo. Pero si Él no está en medio de todo lo que yo emprendo, de nada sirve. El querer y el hacer van de la mano. Y cuando somos procesados y vamos en búsqueda de ese propósito sobrenatural, el Señor activa ese querer y ese hacer. El hacer es buscarle, y buscarle de manera incansable. Yo recuerdo cuando estuve en medio de una prueba a nivel familiar y a nivel individual, y jamás voy a olvidar la diferencia cuando Dios me enseñó entre orar y gemir en su presencia. Nunca imaginé que yo iba a entrar tan profundo a la presencia de Dios en medio de esa prueba y gemir en la presencia de Dios de una manera sobrenatural, clamando por un milagro, clamando por una respuesta, clamando por una promesa. Cuando encontré a mi esposa devastada por una respuesta negativa del que hoy vemos correr acá, que es Emanuel, que anda sin dientes, ¿verdad? Que es un poco chistoso, pero te tengo que decir por testimonio, hoy lo ves correr ahí todo chimuelo, sin dientes. Pero antes de nacer, Dios nos dijo que él sería un profeta en las naciones. Pero el médico dijo que venía enfermo genéticamente y que no podría nacer así. ¿A quién escuchas? Y ahí es cuando Dios provoca el querer y el hacer. Y empezamos a gemir en esa presencia de Dios. Y Dios manifestó su propósito. Dios manifestó lo sobrenatural cuando nosotros nos metemos ahí profundo en esa presencia. Amén. Y por eso tenemos que entender que detrás de mi propósito hay algo aún mayor. Amén. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos despiertos? Si no, Codel, que está en la par suya, dile: despierta. Dile, si, no se preocupe, Joel aguanta. Despierta, dígale ahí. Dile un codazo bueno ahí, porque Joelito anda ahí. Amén. Romanos 8:28 dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, o obra para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Escuchamos? Propósito. Dios tiene un propósito, y cuando Dios te llama, cuando Dios te llama y tiene un propósito contigo, todo obra para bien. Aunque el mismo diablo se levante para estropear tu propósito, la misma acción que el enemigo levantó contra ti es la misma que Dios utilizará para catapultarte y llevarte aún más alto. El enemigo podrá tratar de poner una trampa, pero Dios utilizará esa trampa para que sea un trampolín. Así que deja que el enemigo prepare lo que quiera,
una y otra vez, déjelo. Según Él está trabajando un agujero para ti. Pero más sin embargo, Dios está preparando un trampolín en medio de ese agujero que el enemigo está tratando de hacer para ti y detenerte. Cuando Dios decide escogerte para un propósito sobrenatural, nada ni nadie detiene lo que Dios dijo que haría contigo. Nada ni nadie. ¿Escuchaste? Nada ni nadie. El mismo diablo podrá levantarse y decir: yo voy a estropear el propósito que tengo con Donato. No podrá. El mismo propósito lo acelera Dios cuando Dios decide ejecutar lo que dijo que haría por ti, lo que dijo que haría por tu familia, lo que dijo que haría con todos nosotros. Todo obra para bien. Es que no hay una sola cosa, iglesia, una que no obre para bien. Aunque las cosas pinten mal, aunque nosotros a nivel humano, con nuestros ojos humanos, veamos que no tiene forma. Yo recuerdo que fue devastador llegar a casa y ver a mi esposa llora. Y yo aguantarme con un nudo en la garganta para no llorar y fortalecer a nuestra familia en medio de esa prueba. Recuerdo un nudo en la garganta que si tragaba el nudo se desataba y me echaba a llorar. Y eso me hizo darle fuerza a mi esposa. Y delante de ella no se me sale una lágrima, pero solo me subo al vehículo y me eché a llorar como niño. Porque yo sabía que la prueba era tan grande y el proceso sería tan fuerte, pero la promesa y el propósito sería aún mayor. Amén. Amén, aún mayor. Iglesia, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo, iglesia. Dáselo más fuerte. ¿Por qué te estoy hablando yo respecto a lo que hay detrás de mi propósito? Porque tenemos que entender algo. Muchas personas, cuando Dios los llama, y esto va para todos, y no quiero que nadie agache la pedrada que va ahorita, así que recíbala de frente, ¡pah! Como buen Goliat, recíbala de frente, ¿sí? No le tenga miedo a esa pedrada porque viene para usted. Porque muchos de nosotros huimos del llamado. Cuando Dios nos llama, ay, ¿seré yo? Yo no puedo hablar en público, mucho menos deme un micrófono. Como diría Joel la vez pasada: pastor, estoy que sudo frío. A mí me pide que ore. Sí, Joel, a usted. Ay, pastor. Y se hacía Joelito así. Es más, Joel, con toda honestidad lo voy a confesar, ¿ok? Un día le dijimos: Joel, le toca orar por las ofrendas. Joel no se apareció ese domingo. Joel no vino ese domingo. Se escondió Joel. Y no contestó el teléfono hasta por tipo miércoles. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, mire qué lindo es Dios. Joel huyendo de la pedrada que se le soltó. Pero cuando un día le dije yo a la pastora: hoy no le voy a avisar, hoy aquí adentro lo voy a agarrar. ¿Ah? Y estaba Joelito bien tranquilo, oloroso, fresco, bañadito allá atrás. Y le digo: hermano Joel, a usted le toca hoy la ofrenda. Pero pastor, no hay nada, a usted le toca hoy. Y ahí se puso mareado, se puso a sudar, se puso de repente, ¡pam!, le dio el micrófono. Y qué lindo lo hizo, ¿sí o no? ¿Verdad que Joel lo hizo hermoso? A la próxima lo ponemos a predicar, ¿verdad que sí? Entonces muchas veces corremos, huimos del llamado que Dios tiene hacia nosotros. Y eso es normal. Eso es normal. Yo recuerdo cuando empecé a pastorear jóvenes: Mati, hazme un favor, no sé cuánto tiempo llevo y no sé cuánto tiempo me falta. Y si continúo aquí nos vamos en vigilia. Gracias, Mati. Yo recuerdo cuando yo empecé a pastorear jóvenes y ¿te recuerdas? Eran como 3 o 4 jóvenes que nos asignaron, ¿te acuerdas? Era como una pequeña célula que nos dieron. Ni siquiera éramos pastores de jóvenes, éramos líderes de jóvenes. Y resulta que a mí me tocaba enseñarles. Yo agarraba mi guitarra, la pastora se ponía con una pandereta y entre los dos pues allá adorábamos juntos. Los chicos ahí en una célula y nos tocaba que enseñar. Y yo era un solo temblor. No era micrófono, era a capela, en una casa cerrada, y éramos 6 y mucho, y me daba un temblor hablar, cantar, enseñar, de todo.
me causaba un pánico escénico. ¿Y sabes qué hizo Dios un día? Empezó a procesarme, a procesarme, a procesarme, a procesarme. Y cuando menos sentí, Dios me lanzó, ¡juá! Y cuando me vi parado, estaba parado en medio de casi 4,000, 6,000 personas predicando. Y me tembló el corazón, no las piernas. Me tembló y hasta la fecha me tiembla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros huimos del llamado y del propósito de Dios. Pero Dios tiene algo especial con nosotros, iglesia. Aparte del propósito, porque el propósito es tan lindo que Dios tiene para nosotros. Es que Dios no quiere verte derrumbado. Dios no quiere verte roto, quebrado, ¿sí? Dios quiere verte siempre bien. Como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Mati, se me acabó el tiempo. Ya no puedo predicar. Mati dice que ya no más. Entonces, iglesia, ¿qué es lo que sucede? Mire, el personaje que te traigo hoy, probablemente tú conoces la historia. Y lo conoces porque lo has escuchado o has leído el libro de este personaje. Pero has pasado por alto algo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Y vamos a hablar de Jonás. Entonces, el profeta Jonás fue un siervo de Dios diferente a todos. Jonás fue diferente. Porque explícame esto. Escuchadme a mí, dijo el loco de, ¿cómo se llama este? De Juan de Montreal. Entonces, Jonás, un profeta de Dios, pero especial. ¿Qué profeta, aparte de Jonás, se lo tragó un pez grande? ¿Verdad que no? Y te voy a pasar a través de la escritura. Mira cuán profundo la historia de este tipo. Y yo, la pastora, anoche yo estaba preparando mis notas y me estaba muriendo a carcajadas de cómo era Jonás. Y yo he leído el libro de Jonás porque es chiquitito. Y lo he leído porque me encanta la vida de Jonás. Se lo he enseñado a los jóvenes y a los niños, ¿verdad? Pero anoche me reía a carcajadas. Y te voy a decir por qué. Porque Jonás fue diferente. Tenía un llamado hacia una misión específica de parte de Dios. Y era un llamado hacia el arrepentimiento a un pueblo. Pero te voy a explicar la razón de Jonás y el trasfondo histórico. Y por eso, iglesia, yo quiero invitarte a ti. Si aquí nadie tiene lo que voy a mencionar, necesito que ustedes se preparen, porque de eso sirve la preparación. Yo sé que tienes Biblia, levanta la mano. ¿Quién tiene Biblia? Y quiero que levante la mano, porque el que no tiene Biblia, vamos a regalarle Biblia. ¿Tenemos Biblia en nosotros? Vamos, mire, Ujieres, vamos a tomar notas. ¿Quién no tiene? Porque vamos a regalar Biblias, amén. ¿Quién tiene un diccionario histórico? Exacto. Necesito que consigan un diccionario histórico, porque la palabra de Dios tenemos que encajarla en el contexto literal, según la historia, para poder comprender muchas cosas, incluyendo el libro de Jonás. Va a decir, pastor, tú estás loco. Bastante loco, porque si no, solo leemos por leer. Pero cuando venimos y hagamos la Biblia, mira, yo tengo una Biblia y me encanta. Cuando yo agarro mi Biblia y abro el libro de Jonás, al principio me explica, el autor es Jonás. Fecha de escritura, entre el 793 y el 753 antes de Cristo. Hay un diccionario histórico que va basado con fechas. Entonces tú vienes y agarras el diccionario histórico y te vas a los años 700 y 800 antes de Cristo, para entender la cultura del momento, para entender el por qué Jonás actuó como actuó. Amén. ¿Estamos o no estamos? Vea que si vamos a entender muchas cosas. Y como el domingo pasado yo estaba enseñando, tenemos que comprender el trasfondo histórico. Incluso muchas iglesias hablan sobre el vestuario. No, que la mujer no tiene que vestir como el hombre y el hombre no como la mujer, y que eso no se hace aquí, que allá. Ok, vámonos a la historia. ¿Usted sabía que el hombre en la historia usaba falda? ¿Verdad que no sabíamos? La historia real, si queremos aplicar el concepto cuadrado que nos meten en muchos lugares, decimos, no, que el hombre no tiene que vestir así, que la mujer tampoco así. Yo me paro así en una iglesia y me condenan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el antiguo hebreo, en el tiempo de Jesús,
En el Medio Oriente, la mujer vestía un pantalón por dentro y el hombre vestía un faldón por fuera. Entonces no podemos aplicarlo en este tiempo. Amén. No podemos aplicarlo. Entonces lo mismo sucede cuando nosotros leemos la escritura y vamos comprendiendo el trasfondo. Amén. Entonces, ¿por qué te estoy hablando yo de esto? Porque Jonás tenía un llamado hacia el arrepentimiento, hacia un pueblo que portaba iniquidad desde el más pequeño hasta el más grande de toda su población. Voy entrando en el tema. Ahora sí estoy predicando. Entonces, esto fue el intro. Jonás 1, del 1 en adelante, y vamos a leerlo. Quiero que veas la película, que la recibas. Amén. Usted sabe cómo soy yo, que me encanta hacerme una película. Me empeliculé, dicen los colombianos. Entonces, mire, Jonás huye del Señor. Jonás 1, del 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera: el Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. ¿Hacia dónde lo mandó? Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es este pueblo y esta gente. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, por si la suya no hace match, ¿ok? Entonces, el verso 3, mire qué hermoso esto. Dios le habla a Jonás y le dice: hey, levántate, mano. Tenés que ir a Nínive y anda a decirles que he visto lo perverso que son y tengo algo contra ellos. Así que anda. Y mire lo que hace Jonás en el verso 3. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. ¿Para qué dice? Para huir del Señor. Jonás está dormido. Vamos a hacer una película, ¿ok? Jonás está dormido. Levántate y ve a Nínive, porque ese pueblo está lleno de iniquidad y son perversos y lo he visto. Ve y les dices. Y Jonás, en lugar de agarrar para Nínive, no, yo agarro para otro lado. Y Jonás agarró en dirección contraria al Señor, para huir del Señor. Escuche esto: no estaba huyendo de la asignación, estaba huyendo ¿de quién? Del Señor. Estamos entendiendo por qué quiero y estoy repitiendo y lo estoy gritando, porque necesito que comprendamos. ¿Jonás estaba huyendo de Nínive o estaba huyendo del Señor? Ponga atención, ¿por qué? Ojo, y por eso es lindo escudriñar la palabra. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. O sea, Jonás, su esperanza era: yo me voy lejos porque no quiero que el Señor me encuentre. Y se montó en un barco en dirección X, ¿sí? Iba para Tarsis, totalmente hacia otro lado. Pero él no estaba huyendo como muchos nos dicen. No, es que él iba para Nínive y agarró en dirección contraria para Tarsis. No, Tarsis estaba allá, Nínive estaba aquí. Entonces no va en dirección opuesta. Estaba en dirección de huir del Señor. Vamos a poner atención. Entonces, ¿qué pasa? Ahora bien, ¿verdad? El Señor mandó un poderoso viento al mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Cuando tú huyes del Señor, prepárate. Yo te estoy hablando en serio. Cuando tú huyes del Señor, es que se va a soltar una tempestad que agárrese quien pueda, porque lo que Dios quería era despedazar ese barco donde iba Jonás. Y ponga atención, me reí de esto. Entonces, temiendo por sus vidas, los desesperados marineros empezaron a pedir ayuda a sus dioses, ¿verdad? Ya te imaginas aquel revolú en ese bote, ¿no? Unos clamando aquí, otros clamando allá, todos clamándole a sus dioses. Y el chistoso de Jonás estaba bien dormido. Así que el capitán bajó a buscarlo ahí donde estaba dormido y le dice: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? ¡Caramba, Jonás! Y le gritó: levántate y ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Porque todos estaban desesperados clamando a su Dios, aquel a su Dios, aquel a su Dios. Entre todos, más de alguno nos tienes que escuchar. Algún Dios de los que está aquí en el barco tiene que escucharnos. Y Jonás estaba bien tranquilo durmiendo ahí abajo. Y el capitán le dice: mano, también unite, clama al tuyo. Tal vez el tuyo te escucha a vos, ¿verdad? Nosotros estamos aquí clamando a ver a quién escucha. Entonces la tripulación
echó suertes. Empezaron al azar, ¿verdad? Para ver quién había ofendido a alguno de sus dioses. Aquel dijo, no, a mí no me tocó, a mí no me tocó, a mí no me tocó. Y resulta que todos tiraron suertes. ¿Y a quién cree que le cayó a la chibolita? ¿A quién cree que le cayó a la chibolita? A Jonás. Mire qué lindo esto, pues. Cuando hicieron suerte, señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros se acercaron a reclamarle a Jonás. Aquí fue donde yo me reí. ¿Por qué le dicen? ¿Por qué nos has venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres?, le gritaron. ¿En qué trabajas? ¿En qué andas? ¿Quién sos? ¿De qué país venís? ¿Cuál es tu nacionalidad? Mira, aquí echamos suertes. ¿De qué el culpable sos vos? ¿De dónde venís? ¿Qué pinta traes? ¿A qué olés? ¿Verdad? Entonces el verso 9 me causó tanta gracia. Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron porque Jonás les había contado que él huía del Señor. Él huía del Señor, el creador del cielo y del mar, el mismo creador de todo. Y Jonás estaba huyendo y los marineros se aterraron, dice el verso 10. Y le gritan, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, y esto me causa aún más gracia, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Porque cada vez se ponía más brava la tormenta. Y Jonás le responde, échenme al mar. Contestó Jonás, échenme al mar y volverá la calma. Jonás, tan descarado, le dice, simplemente échame al mar. Ya todo se calma, porque el clavo es conmigo, no es con ustedes, ¿verdad? Yo sé que soy el único culpable de esta tremenda y terrible tormenta. Sin embargo, el verso 13, los marineros tuvieron compasión de Jonás y trataron de remar valoría. A pesar de que Jonás les dijo, ¿sabes qué? La única manera de calmar esta tormenta es tirarme al mar. Y ahí todo se calma. Pero los marineros tuvieron ahí un corazoncito y dijeron, no, ¿cómo vamos a tirar a este loco aquí en medio de esta tormenta? Mira cómo está ese oleaje. Está bravo, violento estaba el mar. Una tormenta violenta. No tuvieron corazón de tirarlo y empezaron a tratar de remar para ir a dejarlo a tierra. Pero mientras más remaban, más para atrás iban los pobrecitos, ¿verdad? Porque ¿quién puede remar contra la voluntad de Dios? Nadie. Ahora aquellos marineros que trataron y trataron, no pudieron, sino que iban en dirección contraria, más para adentro. Entonces, verso 15, los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y escucha lo que dice, y al instante se detuvo la tempestad. Instantáneo, tal y como Jonás les dijo, ustedes me tiran y todo esto se calma. Aquellos tuvieron compasión y dijeron, vamos a la orilla del mar, aunque sea, ¿no? Y allá lo tiramos y vemos qué pasa. Pero no, sino que Dios lo llevó más adentro todavía. Ya se cansaron aquellos y ya lo tiraron. Y al instante, es que aquel que vive en lo sobrenatural experimenta esto. Podemos estar en medio de una tempestad, iglesia, pero embravecida, violenta, cuando estamos en contra de la voluntad de Dios. Y sí, cuando nosotros como pastores decimos a las personas, ora, porque Dios traerá esa paz en tu corazón según la decisión que estás teniendo. Pero si todo se pone así violento, embravecido, es de poner atención, que esa no es la voluntad de Dios. Y al instante cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, se calmó todo. Se calma, instantáneo. Jonás afuera del bote, adiós la tormenta violenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre tanto, el Señor había provisto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y este estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Jonás 2, el verso 9. Me voy saltando, quiero pasarte la historia, que esto es hermoso. Pero yo te ofrecí sacrificio con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Pero ¿sabes algo? El capítulo 2 de Jonás, del verso 1 hacia el 8,
describe un Jonás, lo describe de esta manera. Y no te lo voy a leer, sino que te lo voy a describir. Jonás dice que cuando lo tiraron al mar, empezó a irse pero profundo. Dice Jonás 2, te lo voy a dejar de tarea para que lo leas porque es hermoso. Yo me reí mucho de esto. Entonces Jonás dice que él iba para abajo como que era un tornillo. Y dentro de todo ese yendo para abajo, todo se ponía oscuro, dice. Y empezó a sentir algas que se le enredaban en la cabeza cuando iba para abajo. Así describe Jonás 2. Y tanto fue que llegó al fondo. Y en ese fondo, ahí empezó a clamar a Dios cuando él ya estaba muriendo. Ahora te quiero decir yo a ti, ¿cuántas veces nosotros tenemos que topar fondo para decirle al Señor, haré tu voluntad? ¿Cuántas veces Dios provoca una tormenta violenta? Una tormenta violenta para que nosotros entendamos, pero aún dentro de esto nos vamos al fondo, y allá en el fondo, porque desde el principio, mira, Jonás sabía la asignación de Dios. ¿Sí? ¿Estamos? Jonás sabía la asignación de Dios. Jonás entendió que él estaba huyendo de Dios y a causa de eso había tormenta. Pero a pesar de eso, Dios lo hizo topar fondo para él clamar y hacer una promesa delante de Dios. Muchas veces no únicamente es entender, sino que Dios en medio de tu proceso provocará que topes fondo para que comprendas que de ese fondo no hay más fondo. Yo he topado fondo y he rascado el fondo para ver si hay más, y de ahí Dios me saca, y de ahí únicamente es para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Muchas veces estamos topando fondo y Dios te dice a ti que está únicamente procesándote para enseñarte que de ahí Él depende en entregarte ese propósito grande y sobrenatural que tiene contigo. ¿Quién recibe esa promesa? Yo recibo esa promesa. Yo recibo esa promesa porque muchas veces yo he topado fondo y ese fondo me hace reaccionar. Y cuando topo ese fondo, así como Jonás, allá abajo le digo, Señor, yo entiendo mi propósito. Señor, Jonás gimiendo, ahora comprendo. Dejaré de huir de ti. Y ahí en ese fondo yo me entrego al Señor, y el Señor provoca lo sobrenatural para que ese pez no únicamente me lleve a mi destino final, sino que empiece a caminar yo sobre mi promesa y mi llamado. Amén. Y mira qué dice más adelante la palabra de Dios. Jonás 3. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Ya había hablado con él una vez, ¿se acuerdan, verdad? ¿Y qué hizo Jonás? Se fue de la presencia, huyendo del Señor. ¿Sí? No estaba huyendo hacia donde iba, sino que huyendo del Señor. Entonces Jonás, nuevamente, Dios le habla y le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que ya te di. Entonces esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive. Aquí voy entrando a la prédica. Una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud. Jonás 3:4 es el cumplimiento de la asignación que Dios le dio a Jonás. Y proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y cuando escucharon esto los de Nínive, incluyendo el rey, proclamó ayuno y oración. Ayuno y oración. Y aquel pueblo, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, incluyendo los animales del campo y las bestias que estaban a cargo de aquel pueblo, todos en ayuno y oración, incluyendo el rey. Dice que el rey se quitó sus vestiduras reales y se postró en ayuno y oración. Y dice la palabra de Dios en el verso 9 de Jonás 3: ¿quién sabe? Dijo el rey. Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Aquel pueblo que Dios había enviado a un profeta único y especial como Jonás, y recibe la palabra de Dios que dice en 40 días se acabó todo esto.
Se acabó. Y este pueblo toditos reaccionan y empiezan a pedir que Dios cambie de opinión. Y te quiero decir algo. Muchas veces hemos escuchado que Dios no cambia de opinión, ¿verdad? ¿Nos han dicho eso, sí o no? Dios no cambia de opinión. Pero cuando hay un pueblo completo que gime y busca, Dios puede cambiar de opinión. Dios puede cambiar de opinión. Había un pueblo que era perverso. Y si te describo escatológicamente qué es la perversidad, incluyen todos los pecados, incluyendo capitales. Alguien perverso tiene todos los pecados licuados en uno. Como diría mi abuela, ni licuando sale uno bueno. Así nos decía cuando estábamos chiquitos, cuando andábamos molestando a todos, corriendo, y la abuela decía, pero ni agarrándolos a todos ustedes y licuándolos sale uno bueno, decía. Ni agarrando a toda esa gran ciudad de Nínive y licuándolos salía uno bueno. Entonces dice la escritura que eran perversos. Verso 10, Jonás 3. Cuando Dios vio lo que había hecho y habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había enviado como amenaza a través de Jonás. Aquí empieza el conflicto de Jonás. Aquí empieza el Jonás. ¿Qué era Jonás? ¿Era un pastor? ¿Cómo? Profeta. ¿Jonás era qué? Un profeta. ¿Qué sucede cuando un profeta escucha la palabra de Dios y declara esa palabra? Esperamos que se cumpla, ¿sí o no? Y según la palabra de Dios, desde Jonás, Elías, Eliseo, todos los profetas, Samuel, cuando un profeta hablaba, ¡ra!, se soltaba el cielo, y hay de aquel que se pusiera en medio. ¿Sí? Y resulta que Dios envió, el mismo Dios que le habló a Jonás y le dijo, anda a decirle a Nínive que en 40 días me los acabo. Y Jonás se para en medio de aquella multitud y le dice, escuchen ahora que en 40 días se acaba todo esto, ha dicho Jehová. Y Jonás se baja, pum, ya entregué el mensaje. Y dijo, bueno, ¿y sabes qué es lo más chistoso de todo esto? Que Jonás se salió de la ciudad y se fue a sentar a una montañita para ver qué le iba a pasar a la ciudad. Así de tranquilo Jonás. Jonás dijo, aquí viene algo grande. Yo me salgo de la ciudad, y se fue a meter allá a una montañita y empezó aquello y dijo Jonás, aquí se viene lo bueno. Pero resulta que en Jonás 3:10 Dios cambió de opinión. Y no únicamente cambia de opinión, sino que escucha. Jonás 4 dice, el enojo de Jonás. Pero Jonás se apresuró. Voy a leer mejor la versión, la Nueva Traducción Viviente, porque la Reina Valera tiene unas palabras por ahí que no son comprensibles y me gustaría que la comprendan y la reciban bien. Jonás se enojó por la misericordia del Señor. ¿Escuchaste? La Nueva Traducción Viviente en Jonás 4 dice, se titula en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, en la Reina Valera dice el enojo de Jonás. Y la Nueva Traducción Viviente se titula el enojo de Jonás por la misericordia del Señor. Verso 1. En cambio, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Ya me imagino a Jonás bien bravo. Entonces le reclamó al Señor y le dijo, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Por eso huí, porque yo sabía que ibas a hacer esto. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. ¿Estás dispuesto a perdonar y no destruir a esta gente?, le dice Jonás. Para ir parafraseando, más adelante Jonás le dice a Dios, prefiero estar muerto, prefiero morirme, porque yo soy un profeta tuyo y me enviaste a dar una palabra, y si esa palabra no se va a cumplir, mátame y llévame, porque yo no quiero ser un falso profeta o un profeta burlado. Y Jonás le dijo al Señor, si me dijiste que te los ibas a acabar,
¿Por qué no lo hiciste? Algo hay aquí enredado y necesito comprender, y hoy te lo voy a explicar. Dice la palabra de Dios que Nínive era una de las ciudades más grandes de la región. Y entonces, ¿por qué el profeta Jonás se enoja tanto? Y eso lo encontramos descrito, la razón por la cual en 2 de Reyes 18 del 9 al 25. Y dice de la siguiente manera, que Asiria, muchos años atrás, Asiria era un pueblo que llegaba a conquistar a otros pueblos, y la peculiaridad de ellos era que los conquistaban, tomaban todo de ellos y los separaban a muchas naciones, destruyendo los pueblos por completo. Y usted sabía que en 2 de Reyes 18 del 9 al 25 Asiria destruyó al pueblo de Israel, los separó en totalidad. A todas las tribus las desbarataron y las destruyeron. Ahora entendemos por qué Jonás estaba enojadísimo cuando Dios le dijo: necesito que vayas a Nínive, que Nínive era la ciudad más grande de Asiria. Los de Asiria eran odiados hasta cierto punto por el pueblo de Israel, porque a causa de ellos habían destruido todo su legado y generaciones. Y cuando Jonás escucha de parte de Dios, anda a Nínive y decirles que los voy a destruir, Jonás no quería ir, por la simple y sencilla razón que había una historia que le lastimaba su corazón. Jonás sabía que este pueblo había destruido a la generación de los ancestros de él. Jonás sabía de que este pueblo los había herido a muerte, había separado a todas las tribus y les dolía la historia. Jonás no quería ir, porque como dice Jonás 4 del 1 al 2, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y lleno de amor inagotable. Y cuando escuché tu voz, aquí entendemos el porqué. Cuando escuché que me dijiste, oh Señor, que los ibas a destruir en 40 días, yo sabía que tú eres un Dios lleno de misericordia y un amor inagotable, y que tú ibas a perdonar a aquellos que destruyeron a mi generación pasada, aquellos que me lastimaron, aquellos que lastimaron mi herencia, aquellos que lastimaron mi testimonio de vida, aquellos que lastimaron mi apellido, mi nombre. Y esto va para ti, iglesia. Muchas veces Dios te está procesando y el propósito no es lo que tú estás viendo como promesa. El propósito en medio de tu prueba es que comprendas que así como Jonás le dolía aquel pueblo de Nínive que representaba a todos los de Asiria que habían destruido a su generación, Jonás no era capaz de perdonarlos. Jonás quería verlos destruidos. Jonás sí quería ver a una Nínive destruida. Jonás se salió de Nínive y se fue a sentar a un montículo a esperar que se desbaratara eso. Él estaba esperando adentro de su corazón. Adentro de su corazón, él sabía que Dios los iba a perdonar, ¿sí? Desde el principio, cuando él huyó del llamado de Dios, él sabía que Dios los perdonaría. Pero tenía la esperanza ahí adentro escondida de que Dios los destruyera. Y por eso se salió de la ciudad y se fue a sentar tranquilito para ver la escena. Dijo: quiero ver qué va a pasar. ¿Y qué creen que pasó? No pasó nada. Nada. Dios los perdonó. ¿Y sabes por qué te estoy hablando yo de esto a ti? Porque en muchas ocasiones Dios no es tanto el proceso y no es tanto el propósito, sino lo que llevas dentro en tu corazón que el Señor quiere tocar. ¿Quién de nosotros es capaz de orar y perdonar a aquel que los ha lastimado? Y muchas veces nosotros, iglesia, estamos en medio de un proceso y no has entendido. Muchas veces, iglesia, nosotros estamos en medio de una tormenta violenta y no hemos comprendido. Muchas veces nosotros estamos en medio de vientos huracanados y aún así Dios nos hace topar fondo.
Pero no hemos comprendido aún en ese fondo que no es tu destino lo que Dios quiere. No es tu meta final la que Dios anhela. Es el corazón completo y que seas capaz de perdonar a aquellos que han lastimado a tu generación, aquellos que han manchado tu testimonio, aquellos que han despedazado la razón de ser tuya, aquellos que te han señalado, aquellos que te han juzgado, aquellos que te han puesto piedra para verte tropezar y aún reírte y señalarte, aquellos que disfrutan verte caer, aquellos que disfrutan verte mal. Y el Señor simplemente se te queda viendo para ver qué capacidad tienes tú para perdonar. Porque dice Jonás 4 del 1 al 2: yo sé que tú eres un Dios misericordioso, un Dios que perdonas todo, aún las transgresiones, como aquel pueblo de Nínive, perversos de corazón, perversos en totalidad, una ciudad completamente perversa, comparada con Sodoma y Gomorra. Y sabemos qué le pasó a Sodoma y Gomorra: fuego consumió ese lugar, fuego. Y Jonás tenía la esperanza de ver ese fuego caer sobre aquel pueblo que había destruido a los abuelos, a los padres de sus padres, aquellos que habían destruido su apellido, su generación, aquellos que habían destruido todo. Los echaron incluso de sus tierras. Ya no tenían pertenencia. Los asirios se apoderaron de todo. Dice la historia en Segunda de Reyes 18: todo les quitaron. Mujeres, hijos, oro, plata, todo les quitaron, y encima los separaron y los regaron en todo ese lugar para que nadie estuviera junto otra vez. Jonás tenía el deseo de que Dios los consumiera en fuego. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sentido esto en nuestro corazón? Estoy esperando que Dios haga esa justicia. Estoy esperando que Dios haga justicia por mí. Pero hoy te dice a ti el libro de Jonás, capítulo 4 del verso del 1 al 2: hay un Dios que es lleno de misericordia y amor inagotable. ¿Y por qué te estoy diciendo yo esto a ti, iglesia? Porque Dios te está diciendo a ti que tú tienes que ser igual. Tú tienes que ser una persona llena de misericordia, sin importar lo que te han hecho. Jonás tuvo que vivirlo de primera plana. Jonás tuvo que sentarse y ver no la maldición y destrucción de Dios sobre Nínive, sino ver la bendición del perdón y misericordia que Dios había derramado sobre un lugar perverso, un lugar lleno de pecado, un lugar totalmente apartado de la voluntad de Dios. Pidieron perdón, se apartaron de sus malos caminos y Dios perdonó y cambió de opinión. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor: ok, perdonaste, pero consumílos? ¿Sí? Como dicen por ahí: ok, perfecto, ya pidió perdón, qué bueno, pero las consecuencias las tiene que vivir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo recuerdo cuando yo era pastor de jóvenes, ya era pastor de la iglesia allá en Nueva York, asociado, y me llevaron a una cárcel. Escucha esto. Y estábamos en la cárcel, en el ambiente de capellanía, y una de las personas que estaba en prisión me dijo: pastor, yo ya me arrepentí de lo que hice en mi pasado. Yo ya soy una nueva persona, una nueva criatura, pero aquí adentro, detrás de estas barras, estoy pagando las consecuencias. Delante de Dios yo ya soy perdonado y estoy limpio, pero acá en la tierra estoy detrás de estos barrotes pagando unas consecuencias de cuando yo no conocía al Señor. Y muchas personas están detrás de barrotes pagando consecuencias aún después de haber pedido perdón. Pero hoy Dios te quiere romper esos barrotes espiritualmente hablando y decirte: tú eres libre. Porque cuando yo perdono, perdono y lleno de misericordia tu vida, tu familia. Porque probablemente tú no eres Jonás, probablemente tú eres de Asiria y has lastimado a otras personas. Probablemente eres tú quien lastimó y hirió a otros, y otros están esperando verte a ti destruido, así como Jonás. O probablemente eres Jonás esperando que otros paguen lo que un día hicieron por ti. Pero hoy Dios te está diciendo: quiero derramar misericordia y amor inagotable sobre ti. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Voy a pedir a Pastora Nelly que me ayude. Vamos a estar
en este momento, entrando en un ambiente de adoración. Y quiero que te conectes, iglesia, con lo que Dios va a hacer con nosotros. Quiero que te conectes, porque Dios quiere hacer algo sobrenatural con nosotros, iglesia. Amén.